Quiero compartir con ustedes la palabra destinada para este tiempo que el Señor siempre, cuando le buscamos en oración, es para recibir su dirección. Que aunque Dios ha hablado en su palabra, obviamente, Él tiene una palabra específica de su misma palabra para tiempos específicos. Amén. Y creo que en la palabra de Dios, toda ella, fíjense, está la fuente legítima para que nosotros podamos tener la actitud correcta y también resolver cada una de las crisis, dificultades en nuestra vida que se nos presentan. Aquí en la palabra de Dios, que es la fuente legítima del conocimiento e instrucción de Dios, nosotros podemos encontrar todo eso. Amén. Así que no se aflija. Si usted está atravesando una dificultad, una crisis, Dios tiene respuesta para todo. Amén. Así que les invito a buscar allí en sus Biblias para que leamos juntos segunda a los Corintios, capítulo 4, versículos del 7 al 9. ¿Cuántos trajeron su Biblia? No me diga amén, álcela. Allí levante su Biblia. Ahí vamos, ¿verdad? Ahí vamos. Gloria al Señor. Espero que también hayan traído para tomar sus notas. Recuerde que más vale la más pálida tinta que la más brillante memoria. Dice segunda a los Corintios, capítulo 4, versículos 7 al 9. Y quiero, por favor, es mi deseo, y sé que es el deseo de Dios también, que cada uno de nosotros estemos atentos. Siempre hay algunos pensamientos, algunas cosas que nos quieren distraer, para que nosotros nos desenfoquemos nuestro oído y nuestra atención de lo que Dios quiere hablar a cada uno de nosotros. Y recuerde que cuando Dios nos habla a través de su palabra, a través de cualquier fuente, ¿verdad? O instrumento, perdón, a través de cualquier instrumento, es porque Dios nos está preparando para acontecimientos presentes que estemos atravesando, o Dios nos va a preparar para acontecimientos futuros. Qué bueno es nuestro Dios, que nos prepara en todo tiempo. Dice 2 Corintios 4 del 7 al 9, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia, es decir, la superioridad del poder, dice, poder tiene que ver con capacidad y excelencia con superioridad. Y dice, para que la excelencia del poder sea de Dios, escuche bien, y no de nosotros. Amén. Que esa excelencia y ese poder no venga de nosotros, sino que venga de Dios. Y bendito sea el nombre de Dios, porque Él supera siempre todas las cosas. Dice el 8, que estamos atribulados en todo. Fíjese cómo dice en todo. Porque cuando estamos pasando una tribulación, eso afecta casi todas las áreas de nuestra vida. Mas no angustiados. Quiero que pongan mucha atención a esto, por favor. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no, ¿qué dice allí? Desamparados. Derribados, pero no, dígale el que está a su lado, derribados, pero no destruidos. Y fíjense algo, cuando nosotros leemos el versículo 7, allí podemos darnos cuenta que Dios le ha placido convertirnos en portadores del evangelio, que es poderoso. Amén. Portadores de su gloria, portadores también de su presencia. Y no solamente eso, sino los poderosos resultados que tiene el evangelio. Los poderosos resultados que tiene que Dios habite en nosotros, también con todo su poder. Y fíjense, nosotros vemos allí al inicio del versículo que habla de vasos de barros. ¿Quién cree usted que son esos vasos de barros? Somos nosotros, los vasos de barro. Que a pesar, fíjense, de nuestra fragilidad como vasos de barro, humanamente hablando, que a pesar de nuestra debilidad y las muchas luchas que tenemos, porque creo que todos, sin excepción, experimentamos luchas. Y quizás usted tenga una lucha fuerte en este tiempo, en esta temporada de su vida. Que muchas veces experimentamos fragilidad por las circunstancias que chocan en nuestras vidas y en otras oportunidades también debilidad. Pero no obstante a esto, a Dios le plació
sabes, que estuviéramos dentro de nosotros esta poderosa verdad que es la del Evangelio, que tiene poder para salvación a todo aquel que cree, amén, que tiene también poder transformador, y que cada uno de nosotros, por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, tenemos la verdad de Cristo en nuestras vidas. Ahora fíjense, nosotros como vasos de barro somos totalmente vulnerables. Yo creo que una de las cosas que debemos tener presente siempre es eso. El recordar esto permite que constantemente nosotros estemos en dependencia de Dios. Porque humanamente hablando, en nuestra capacidad y en nuestro poder, como lo decía el versículo inicial, nosotros somos totalmente vulnerables. Pero ¿sabes qué es lo que hace la diferencia? Que el poder de Dios está dentro de nosotros. Y esto es algo que usted y yo debemos creer, que debe pasar de la teoría, del logo, de la letra, a una convicción profunda, que el poder de Dios yace en estos vasos de barro. Amén. Ahora, ese tesoro que está dentro de nosotros, ¿qué dice? Ese tesoro poderoso está dentro de nosotros, pero es de Dios. Es un tesoro que es de Dios en estos vasos de barro. Y obviamente de Él viene la superioridad de ese poder. Por eso habla de un poder que no debería ser de nosotros porque es limitado. Usted y yo lo hemos experimentado. Sino que la excelencia, lo superior, siempre va a venir de parte de Dios. Ahora, por eso podemos ver que no se trata solamente de lo que yo pueda hacer. Porque humanamente hablando, en nuestro conocimiento, en nuestras fuerzas, podemos hacer muchas cosas. Eso no está mal. Pero no se trata solamente de lo que nosotros podamos hacer, lo que nosotros podamos lograr en nuestra capacidad, de acuerdo a nuestras experiencias, lo que hayamos vivido, sino lo que Dios puede hacer en nosotros y a través de nosotros. ¿Y cómo se logra eso? Por el poder que está en cada uno de nosotros. ¿Sabes? Dígalo conmigo, en cualquier circunstancia. Y estoy haciéndole la plataforma, la introducción, para que usted y yo podamos entender otras cosas. Por eso, allí mismo en 2 Corintios 3:5, escuchen muy bien lo que dice, palabras del apóstol Pablo. Un hombre capacitado en muchas cosas. Un hombre inteligente, con muchas influencias, que aprendió mucho. Pero él mismo dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Y cuando habla de competencia, es esa capacidad de nosotros poder conseguir algo que nos falta. Amén. Y eso tiene que ver, obviamente, con necesidades, pero también tiene que ver con esos sueños, esos propósitos que cada uno de nosotros tenemos. Fíjense, el vaso de barro se puede romper con fragilidad o con facilidad. ¿Por qué? Porque somos frágiles. Y estoy hablando en nuestra propia humanidad, mis hermanos. Este vaso de barro es totalmente vulnerable. También es frágil. Con facilidad se puede romper. Pero el poder de Dios que está dentro de ese vaso no solamente lo mantiene, sino que nos preserva, aún en las circunstancias más difíciles de nuestra vida. Y de eso se trata el mensaje en esta mañana. Que usted y yo podamos entender y podamos conocer que cualquiera que sea la circunstancia que estemos atravesando, que todos vamos a atravesar, hay una gran diferencia. Y la diferencia es quién está con nosotros en todo ese proceso. Amén. Y fíjese, aún cuando ese vaso pueda ser afectado con muchas cosas que nos llegan, que no pedimos, ¿sí o no? Muchas cosas que aún cuando tratamos ni siquiera de pensar en ellas, nos llegan a nuestra vida. Pero a pesar de eso, que a este vaso le puedan acontecer muchas cosas, este vaso por lo que porta y a quien porta no será destruido. Amén. Usted puede darle un aplauso al Señor por eso. Eso es glorioso. Y oro al Espíritu Santo de Dios para que usted y yo podamos entender esto. Y allí el apóstol Pablo describe algunas situaciones
Situaciones por las cuales este vaso, usted y yo pasamos en momentos determinados de nuestra vida, que obviamente nos afectan, que obviamente nos mueven, que obviamente, sabes, crean en nosotros no solamente emociones, sino una cantidad de sentimientos que muchas veces no queremos experimentar. Allí el versículo, bien cortico, nos habla de 4 situaciones que son comunes en todos. Y creo que ninguno de los que estamos aquí queda exceptuado de esto. Porque estas condiciones que describe el apóstol Pablo, 4, que creo que obviamente son las principales y de allí se desprenden otras. Son situaciones que a todos nos acontecen, a cada uno de nosotros como vaso. Pero sabes, podemos ver en esa misma palabra, en palabras del apóstol Pablo, que así como vienen las situaciones, y eso produce esperanza en nosotros, mis hermanos, que así como vienen las situaciones contrarias y adversas en nuestra vida, Dios también tiene una salida. Pero ¿qué es lo que nos quiere hacer creer el enemigo? Que no tenemos salida a lo que estamos viviendo. ¿Y qué es lo que produce eso? Entonces, desesperanza. La desesperanza viene cuando usted y yo creemos que a lo que estamos viviendo no tiene solución. Por eso el apóstol Pablo habla acerca de estas palabras. Y sabes, y aunque el sufrimiento, mis hermanos, lo querramos o no, y a veces no nos gusta hablar de eso, el sufrimiento es parte de la vida. Y nosotros, usted y yo, padecemos muchas cosas. Hemos padecido muchas cosas y quizás vamos a padecer también otras en diferentes áreas de nuestra vida. Y quizás lo que para usted no tenga mucho peso, para mí sí. O viceversa, porque cada uno vive sus situaciones de acuerdo a la capacidad también, como lo puede sostener, porque Dios no pone carga sobre alguien que no la pueda sostener o que no la pueda llevar. Dios no es injusto y Él sabe hasta dónde nosotros podemos resistir. Amén. Y sabes, aún cuando nosotros nos veamos presionados por muchas cosas, el poder de Dios, y de eso se trata. Por eso el versículo empieza hablando del poder. El poder de Dios que está en estos vasos de barro produce en cada uno de nosotros esperanza. Amén. Y hoy la esperanza en muchos va a resucitar nuevamente. Porque quizás muchos de los que están en este auditorio están desesperanzados por todas las cosas que le han sucedido, por lo que le ha venido aquejando, quizás por lo que ha estado durante mucho tiempo allí oprimiéndole. Pero cuando Dios trae una palabra es para traer libertad, fortaleza y esperanza para cada uno de nosotros. Por eso dice el Salmo 27, 13, 14. Es un salmo que me gusta mucho, un versículo, escuche bien. Salmo 27 del 13 al 14 se lo regalo. Hubiera yo desmayado, decía el salmista. Hubiera yo desmayado, hubiera yo desistido, me hubiera quedado en el camino desesperanzado si yo no creyese que he de ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. No solamente en el más allá, sino también en esta tierra. Y luego dice, espera en Jehová. Y dice, esfuérzate y Él alentará tu corazón. Y luego dice, sí, espera en Jehová. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Y dice también, para complementar estas palabras poderosas y alentadoras, 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación, diga conmigo, leve tribulación. Leve tribulación, y dice momentánea. ¿Por qué? Porque las tormentas no duran para siempre. Las pruebas no duran para siempre. Las tribulaciones no duran para siempre. No sé qué te ha dicho el enemigo, porque él siempre trata de trabajar nuestra mente para que nosotros perpetuemos la condición, porque el propósito de él es que nosotros perdamos la esperanza. Y cuando perdemos la esperanza nos resignamos. Y cuando usted y yo estamos resignados, entonces llegamos a la conclusión que no hay más nada que hacer. Y eso es lo que Dios quiere derribar en esta mañana, en el nombre de Jesús. Por eso dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente.
Excelente, diga conmigo, excelente. Dice otra vez la palabra excelente, por encima, lo que tiene la supremacía y eterno peso de gloria. ¿Y qué es la gloria? La manifestación del Señor en nuestras vidas, en nuestras circunstancias, en lo que estamos viviendo. El poder de Dios es sustentador en medio de lo que estemos viviendo. Y ese poder que nos sustenta es lo que permite, mis hermanos, que nosotros podamos prevalecer. Que nosotros podamos aún levantarnos si nos hemos caído en un momento determinado. Porque hay la posibilidad de que eso pase. Y quizás ha pasado en nuestra vida muchas veces. Pero ese poder sustentador del Señor nos ha levantado nuevamente. Ahora fíjense algo. Ese tesoro que está dentro de nosotros nos asegura. Por eso nos da convicción. Por eso nos da aliento. Y es por eso que Dios, ¿sabe?, nos deja ver que nosotros somos totalmente vulnerables sin su poder en nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros mismos y Dios está demandando mayor dependencia a Él. Y aún más, escuche bien, iglesia, en los tiempos que estamos viviendo. Si nosotros no dependemos de Dios, vamos a quedar totalmente vulnerables a lo que estamos viviendo, a lo que está sucediendo, que quizás no mejorará como nosotros esperamos, ¿sabes? Porque creemos que los tiempos pueden ser difíciles, pero Dios sigue siendo el mismo Dios. Pero, ¿sabes? Hay un sistema con todo, con todas sus cosas, que muchas veces nos afecta o nos quiere afectar a cada uno de nosotros. Por eso necesitamos depender de Dios. Por eso hay dos realidades en una vida, de acuerdo a lo que nosotros pasamos. Una realidad de poder pasar los procesos solos, en nuestra capacidad, quizá esperando a otros, esperando la ayuda de otros, o pasar los procesos o dificultades de las manos del Señor. Pero eso es algo que usted y yo debemos determinar. Y dice en Hebreos 13:5, no te desampararé ni te dejaré. No sé cuál ha sido tu pensamiento de esta semana. No sé cuál fue tu pensamiento antes de venir para acá, pero el Señor te recuerda y te dice, y te lo dice quizás si no lo habías escuchado antes: yo no te desampararé ni te dejaré. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Como lo dijo el Señor en Mateo 28:20 antes de irse. Y dice el Salmo 94:14, porque no abandonará Jehová su pueblo, ni desamparará su heredad. Y usted y yo somos la heredad de Dios. Somos herencia en Él. Amén. Por eso es que después que Pablo deja ver que cada uno de nosotros tenemos un depósito glorioso y divino en nosotros. Y eso es maravilloso, eso es poderoso, que usted y yo portamos como hijos de Dios grandeza en nosotros. Y cuando entendemos eso, también entendemos que no estamos solos. Que quizás podemos tener la ausencia de muchas personas que nosotros esperamos que estén allí, ayudándonos en lo que esté pasando. Pero sabes, el Señor nos recuerda y nos dice: no estás solo. Tienes mi depósito, tienes mi presencia dentro de ti. Aleluya. Por eso que el apóstol Pablo, sabes, después que nos deja ver todo esto, dice lo siguiente, para que nosotros podamos entender cuál es la respuesta de Dios y cuál debe ser nuestra actitud ante lo que nosotros padecemos. Porque ante lo que padecemos no podemos tener una posición pasiva. Creo que eso es totalmente peligroso para cada uno de nosotros. Esperar que las circunstancias, que las situaciones nos pasen por encima, a ver qué pasa, a ver qué sucede, a ver qué cambia. Las cosas no suceden de esa manera. Porque usted y yo sabemos que tenemos un enemigo que se encargará y trabajará para que usted no tenga esperanza ni se levante. Tenemos un adversario, tenemos un enemigo. Y aunque a muchos no les gusta hablar acerca de él, dice la palabra de Dios que no debemos ignorar sus maquinaciones. Y él anda cual león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, ¿qué es lo primero que dice Pablo?
¿qué es lo primero que puntualiza? Que estamos, diga conmigo, atribulados. Dice en todo, mas no angustiados. ¿Será que usted puede repetir esto? Atribulado, pero no angustiado. Y quizás usted se preguntará, ¿pero será que podemos estar atribulados sin que eso no nos produzca angustia? ¿Será que podemos estar atribulados sin estar angustiados? Pareciera que es algo totalmente imposible. Por eso vuelvo al versículo inicial. Por eso hace una diferencia entre nuestro poder y capacidad y el poder de Dios, de acuerdo a lo que nosotros hemos recibido como un tesoro. Estos vasos de barro que somos cada uno de nosotros. Ahora es necesario que usted y yo entendamos algo. Las circunstancias que nosotros vivimos pueden llegar a atribularnos. A todos. Nadie puede decir que desde que es cristiano, camina con el Señor, no ha sentido una tribulación acerca de algo. Todos hemos tenido tribulación. Y quizás usted esté experimentando una tribulación que viene a afligirnos. Una situación que viene también a abatirnos. ¿Y cómo nos sentimos usted y yo cuando estamos atribulados? Usted y yo lo sabemos, porque quizás lo hemos estado muchas veces. Ahora, la tribulación, escuche bien, es algo que no podemos evitar. Siempre va a llegar en cualquier manifestación, quizás de bajo impacto, medio o alto, como usted lo quiera llamar. Pero la tribulación siempre va a llegar a nuestra vida. ¿Y sabes qué es lo peor en medio de todo esto? Lo que nos está aconteciendo, que muchas veces no sabemos cómo responder. Es por eso que el apóstol Pablo trae esta palabra. Y el Señor nos recuerda esta palabra. Ponga su teléfono en modo silencio, por favor. Y fíjese algo para ejemplificar esto. En la antigua Roma usaban en el campo para separar lo que era el trigo, la semilla como tal de la cáscara, un aparato que se llamaba tribulum o tribulum, como usted lo quiera nombrar. Creo que según los acentos que debería llevar aquí, como le escribieron, es tribulum. Pero fíjense, ¿qué es lo que hacía ese aparato? Molía, diga conmigo molía. Molía el trigo y empezaba, como les dije, a separar lo que era la concha del grano. Y yo decía, Señor, qué tremendo, a ti no se te escapa nada. ¿Sabes? Porque las pruebas que nosotros pasamos como hijos de Dios no son para acabar con nosotros, sino para sacar nuestra verdadera esencia. Amén. Entonces de allí, de ese aparato, se deriva la palabra tribulación, que viene de este instrumento. Es por eso que usted y yo, cuando estamos en ese proceso de tribulación, en ese proceso de aflicción en nuestra vida, usted y yo nos sentimos como que si estamos presionados, ¿sí o no? Usted no creo que sea de los que dice, bueno, yo estoy en gran tribulación, me siento espectacularmente bien. No, nos sentimos muchas veces presionados, nos sentimos afligidos, ¿sí o no, mis hermanos? ¿Alguien se ha sentido de esa manera? Yo me he sentido de esa manera en algunas oportunidades. Pero sabes, el apóstol Pablo nos asegura que aunque nosotros estemos atribulados, escuche bien, mi hermano, que aunque nosotros estemos atribulados, podemos estar libres de angustias. Y eso es maravilloso, porque a veces pensamos, escuche bien, que la angustia es inherente a la tribulación, pero no es inherente. Es inherente si usted y yo la hacemos inherente. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque la tribulación, escuche bien, por eso digo que no es inherente. Porque la tribulación es la situación. Y usted sabe qué nombre tiene su tribulación. La mía tiene un nombre, no sé cuál tiene la de usted. La tribulación que está pasando. Entonces, cuando se habla de tribulación, se refiere a la situación que estamos viviendo, la dificultad que nos está quejando, el sufrimiento por el cual nosotros estamos pasando. Pero, ¿sabes? La angustia es la manera como yo respondo. ¿Sí me está entendiendo? A esa situación que estoy viviendo. Entonces, de usted y yo depende
si hacemos una inherente a la otra o podemos separar una de otra cuando estamos pasando los momentos de aflicción. Amén. Entonces debemos decidir cómo vamos a atravesar y responder ante la tribulación. Y te hago otra pregunta retórica. ¿Cómo estás respondiendo ante la tribulación? ¿Cómo estás respondiendo ante la aflicción que estás atravesando? Ese sufrimiento que te tiene envuelto por lo que estás atravesando. Y sabes, quiero que entienda algo para separar una cosa de la otra. Estar angustiado. Por eso el Señor hace ahí la marca, la separación. Podemos estar atribulados, pero no angustiados. ¿Sabes? Porque la angustia viene a nuestras vidas para quitarnos la paz. Es esa ausencia de paz interior. Es ese estado de intranquilidad que siempre tenemos en medio de lo que estamos viviendo y pareciera que nuestra mente no tiene espacio para pensar otra cosa, sino para pensar en eso. Y sin querer hacemos un Dios del sufrimiento que estamos atravesando. ¿Por qué? Porque es lo que cubre nuestro pensamiento. En eso es lo que estamos pensando todo el día, toda la noche. Y aún nos quita el sueño. Y eso afecta obviamente también nuestras emociones. Afecta también nuestra toma de decisiones. Es sentir la angustia, que no hay esperanza, que no hay salida para la situación que estamos viviendo. Y como les dije, eso es lo que el enemigo quiere hacernos creer. Que lo que tú estás viviendo, no sé con quién o en algo, no tiene salida, no tiene solución. Todo en Dios tiene solución. Todo en Dios, aún la muerte, no es como dice el mundo. Ay, lo único que no tiene solución es la muerte. Sí, tiene solución. Por eso para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque hay una vida eterna con el Señor. No todo se termina aquí. Por eso el apóstol Pablo, mis hermanos, entienda, nos hace ver que en medio de lo que estamos viviendo se puede responder con paz, se puede responder con quietud en medio de la tormenta. No es como dice la gente, la paz viene después que pasa la tormenta. Mire, Dios es tan poderoso y el Espíritu Santo tan presente en nosotros, que aún en medio de la tormenta nosotros podemos experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero cuando nuestros pensamientos son guardados en el Señor. El poder de Dios, entienda algo, así suene trillado para usted, no nos dejará sin esperanza. El poder de Dios que está en nosotros, en estos vasos de barro, no nos va a dejar sin salida. Dios siempre tiene una salida para cada uno de nosotros. Por eso el Señor quiere remover la angustia de tu corazón. Dios quiere remover la angustia de tu mente, de tus emociones que han sido impregnadas por ella. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que te ha estado angustiando? ¿Qué es lo que te ha estado quitando la tranquilidad, la paz, lo que no permite o lo que constantemente te deja el mensaje de que no hay salida, no hay solución? Porque ves alrededor, ves las circunstancias y ves que nadie te ayuda, que los demás están peores que tú. Por eso el Señor dejó una riqueza, un tesoro dentro de nosotros, la excelencia de su poder que está por encima de todas las cosas. Yo no sé si usted entiende eso. Dios quiere intervenir en tu vida, Dios quiere intervenir en tu situación. Permítete que Dios intervenga en lo que tú estás atravesando. Yo no te digo que no llores, porque el llanto tiene que ver también como una expresión cuando estamos afligidos por algo. El Señor nos dejó las lágrimas. Pero más que llorar, hay algo que tú y yo debemos hacer y es clamar al Señor. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Amén. Porque de una cosa estamos seguros, que la angustia y el temor se van, mis hermanos, cuando usted y yo buscamos a Dios. Cuando apartamos la queja de nosotros y la autocompasión, que queremos hablar solamente del problema
y hablarle del problema a los demás cuánto nos está afectando. Dios no lo desconoce, no lo estoy demeritando. Pero más que quejarnos, más que hablar del problema, nosotros necesitamos buscar a Dios para que Él intervenga en nuestra vida. Amén. Entonces aquí vemos la situación y la respuesta ante toda la tribulación. Vemos en la misma vida de David. Me gusta leer mucho la vida de David, porque él pasó por muchas cosas también. Y se sintió muchas veces en el hoyo de la desesperación. Se sintió muchas veces allí en el fondo, tocó fondo muchas veces. Pero escucha el Salmo 34, que ha sido aliento para muchos, que fue aliento para mi vida también. En un momento, ¿sabe?, de desesperación. Él dice allí en el 4, busqué a Jehová y Él me oyó. ¿Cómo el Señor oye? No cuando nos quejamos, no solamente cuando lloramos. Dios responde, ¿sabe? Él no subestima tu llanto y mi llanto, pero Dios responde es al clamor y a la oración de alguien que se levanta para que Él intervenga en su realidad. Amén. Y dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Luego dice, este pobre clamó. Este afligido, esta afligida clamó al Señor y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Aleluya. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Él es refugio en tiempo de angustia. Amén. Él es refugio, dígalo, en tiempo de angustia. Por eso es que cuando nos encontremos en dificultades, cuando nos encontremos en pruebas, declare usted y yo esta palabra que hoy Dios está trayendo a nuestra vida. Atribulado, sí, no voy a negar la realidad. Atribulado, pero no angustiado. Dígale al que está a su lado. Atribulado, en prueba, pero no angustiado. ¿Por qué? Porque yo tengo quien me responda. Amén, gloria al nombre de nuestro Señor. Y dice, en apuros, mas no desesperado. Sigue diciendo el apóstol Pablo. Diga conmigo, en apuros. Estoy en apuros. Por aquí, por allá. Muchos apuros, pero no estoy desesperado. Y pareciera, como les decía, que es una cosa loca, que no pudiera suceder. Dios no va a hablar algo que no pueda suceder. Dios no nos va a demandar algo que no pueda suceder en nuestras vidas. Si Él lo dice, es porque así será. Y sabes, Dios nos está trayendo estas herramientas poderosas, de acuerdo al depósito que hay, el tesoro en nosotros, para que sepamos cómo responder ante las situaciones. Porque aunque usted y yo digamos, yo no quiero problemas, yo no quiero situaciones, yo no quiero estar en apuro, ellos van a llegar. Ellos van a llegar, mis hermanos. Y nosotros necesitamos tener la actitud correcta ante lo que acontece en nuestras vidas. Y dicen apuro, mas no desesperado. Todos hemos estado en apuros en un momento determinado. Quizás alguien que perdió el empleo y dice, bueno, no tengo cómo cubrir mis necesidades, ¿sí o no? Alguien que quizás ha sido tocado con una enfermedad y dice, ¿y ahora cómo yo voy a comprar los medicamentos? ¿Cómo yo voy a hacer? Porque no tengo los recursos necesarios para lo que yo estoy viviendo. Quizás otros están en apuros emocionales por una ruptura con alguien, un divorcio, una separación, problemas con los hijos. Son diversos los apuros que nosotros pasamos. Los apuros no son solamente económicos. Y a veces pensamos que esos son los únicos apuros. Hay muchos apuros en nuestra vida, en donde pareciera que la situación que atravesamos no es sencilla. Entonces esto nos pone en un estado de tensión, ¿sí o no? Cuando estamos en apuros, nos pone en un estado de preocupación permanente. Y sabes, una de las cosas más peligrosas es que en medio de esa tensión, en medio de lo que estamos viviendo y esa preocupación, muchas veces tomamos decisiones erráticas. Cuidado con tomar decisiones cuando usted y yo estamos en apuros.
Y el apuro puede ser, como les decía, de cualquier manera. Yo sé que hay muchas mujeres que están en apuros aquí. ¿Sí o no? Usted sabe a qué me refiero. Están apuradas por casarse. Hay hombres que están apurados por casarse, pero que el apuro, ¿sabes?, no lo lleve a tomar una decisión precipitada. A alguien Dios le está hablando. Diga, es a mí, es a mí. ¿Y cuál es el problema del apuro? Que abre la puerta a la desesperación. La desesperación es ese estado que no sabemos qué hacer, pero gloria al nombre del Señor, que Dios sí sabe qué hacer cuando nosotros no sabemos qué hacer. Él siempre tiene una respuesta, por eso nos recuerda que hay que buscarle. Y no solamente una evocación, ay, sí esto, ay, sí lo otro, ay, yo quiero salir, ay, yo esto, ¿hasta cuándo? No, no se trata de eso. Sino que usted y yo vayamos en oración delante del Señor, ¿sabes? Porque Dios quiere evitar que nosotros lleguemos a ese estado de desesperación. Si no buscamos a Dios en medio de los apuros, usted y yo vamos a llegar, ¿sabes? No será la excepción, a un estado de desesperación. Entonces, ¿qué es lo que hace la desesperación? La desesperación hace que una persona crea que todo está perdido, ¿sí o no? Que no hay esperanza de nada, que nada puede cambiar. Cree que no hay salida ni solución. Y esa desesperación, ¿dónde influye? Aquí. Va influyendo en nuestros pensamientos. Y lo que influye en nuestros pensamientos, ¿sabes?, influirá también en nuestras emociones. Y si influye en nuestras emociones, lamentablemente también influirá en nuestras decisiones. ¿Y sabes lo que hace la desesperación? Va debilitando nuestra fe. Va debilitando nuestra confianza en el Señor. Y nos lleva, escuche bien, vea la cadena eslabonada, nos va a llevar a la angustia, la desesperación. Y la angustia es uno de los estados, ¿sabes?, emocionales más complejos, si se puede llamar de esta manera. Y todos los que han atravesado por angustia saben de qué estoy hablando. Y aun cuando usted no haya atravesado por una angustia, quizás de una manera fuerte, usted sabe de qué estoy hablando. Por eso lo contrario a la desesperación, ¿qué es? Diga, la fe, la confianza. Dígalo conmigo, en que Dios está al control. Amén. Dígalo, Él sabe qué hacer cuando nosotros no sabemos qué hacer. Cecilia, Él sabe qué hacer cuando nosotros no sabemos qué hacer. Emilio, Él sabe qué hacer cuando nosotros no sabemos qué hacer. Pero ¿sabes el peligro que es? El nosotros querer hacer lo que Dios no quiere que hagamos. Porque estamos envueltos en la desesperación. Y a veces la desesperación nos da un doble mensaje. Porque la desesperación nos dice, ok, todo está perdido, resignación. Aquí, bueno, veré si sucede algo, si los planetas se alinean, Venus con Marte, y sucede algo en mi vida. Pero, ¿sabes? También la desesperación nos lleva a tomar decisiones, como les decía, erráticas. Entonces, ante los apuros, nosotros tenemos dos formas de responder también. Desesperarnos colectivamente. Desesperarnos por lo que estamos viviendo y tomar decisiones, creer que no hay salida o depender de Dios para que nos dé la orientación y la salida. Yo creo que lo segundo es lo mejor para nosotros. Dios tiene orientación para ti. Dios tiene salida para ti y para... No veo la salida al final del túnel. No importa, déjate dirigir por el Señor. Su vara y su callado nos infunden el aliento, aún en medio de valles de oscuridad donde no vemos nada. Amén. Dice el Salmo 62, 5. Alma mía, diga alma mía, en Dios solamente reposa. Diga reposo. ¿Cuánto nos hace falta el reposo de Dios? Para no estar desesperados y confiar en Él. Porque de Él, dice, es mi esperanza. Dígale al que está a su lado, no pierdas la esperanza. No pierdas la esperanza. Por eso siempre decimos, la fe no niega la realidad. Sabes, la fe afirma lo que Dios ha dicho y lo que Él es capaz de hacer. Amén. El tesoro que tenemos como depósito y la fe en Dios es la fortaleza que cada uno de nosotros necesitamos. Por eso, mis hermanos, mientras más conocemos a Dios, mientras más conocemos la palabra,
Mientras más apartamos tiempo para estar con Él, no solamente recibimos su paz, esa bonanza en medio aún de la turbulencia, sino que recibimos la instrucción y la dirección y la salida que el Señor está orientando. Porque muchas veces estamos tan ansiosos, tan desesperados, tan angustiados que Dios está hablando. Dios está hablando y no estamos escuchando. Y quizás tú pudieras estar allí queriendo otra respuesta y tu mente está en otra parte. ¿Por qué? Porque tú traes prediseñado en tu mente cómo Dios lo tiene que hacer. Abandónate en los brazos del Señor. Deja que Él dirija tu vida. Deja que Él tome tu situación. Deja que Él te encamine. ¿Sabes hacia dónde Él te quiere llevar? Siempre el plan de Dios será mejor que el de nosotros. Amén. La dificultad, diga conmigo, no es el fin. La dificultad no es el fin. Es un recordatorio para que usted y yo busquemos al Señor. Amén. Porque en cada prueba y apuro hay una revelación de quién es Dios. Una revelación de unos de sus atributos. Si tienes quizás situaciones apremiantes, apuros financieros, allí vas a conocer al Dios proveedor. Amén. Si te sientes en soledad, porque quizás te rechazaron, hay una ruptura de alguna relación o algo que te está aconteciendo, allí vas a conocer ese Dios que es Padre, ese Abba Padre que te sustenta, que no te dejará caer y que tu vida está depositada en sus manos. Es nuestro Dios. Permítete que le conozcas. Perseguido, mas no desamparado. ¿Cuántos quizás están siendo acosados por algunas cosas? Perseguidos por algunas cosas, y no solamente por personas, sino también por las situaciones. Sea que estemos siendo acosados por una enfermedad, sea que estemos acosados por una tentación, porque a veces allí hay una tentación que está rondeando. Una tentación, escuche bien, que te está acosando. Es algo que se ha mantenido latente en tu vida y quiere que tú rompas filas con Dios. Quizás son personas que te están acosando, una adversidad, ¿sabes? Aún la fe que nosotros profesamos en Cristo. Muchas veces recibimos el acoso de las personas por eso, por nuestra fe que hemos profesado en el Señor. El mismo apóstol Pablo, él sufrió persecuciones. Él sufrió, ¿sabes? Circunstancias adversas y lo está diciendo un hombre. Está diciendo, no, estás en apuros, pero no estés desesperado. Y quizás usted pudiera decirle, bueno, ¿qué tanto él vivió? Permita que yo le lea algo. Fíjense lo que pasó el apóstol Pablo. Escuche bien. 2 Corintios 11, 21, 33. Dice, ¿son ministros de Cristo? Yo más, dice él. En trabajos más abundantes. Escuche bien. Trabajos más abundantes. Luego dice, en azotes sin números. En cárceles más que cualquier otra persona. Dice, en peligros de muerte muchas veces. De judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, es decir, 195 azotes. ¿Está escuchando? Y sigue diciendo, 3 veces he sido azotado con vara. 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y sabe, sumado a eso, la preocupación por todas las iglesias. Y dice allí el 32, que hasta en Damasco, el gobernador, ¿sabes? Quería su vida. Como vemos allí, quería prenderle y él fue descolgado o colgado con una cesta del muro. Fíjense. Y ese mismo hombre que pasó todas estas cosas es el que nos da estas palabras. En apuros, pero no desesperado. El mismo hombre que dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El mismo hombre que dijo, bástate mi gracia, que le dijo el Señor, porque mi poder se perfecciona en medio de la debilidad. Amén. El mismo hombre
que dijo, yo vivo por fe y no por vista, y me atrevo a llamar las cosas que no son como si ya fuesen. El mismo hombre que le dijo en varias oportunidades a los filipenses, regocijados, regocijaos en el Señor siempre, estando en medio de una cárcel, con el cepo quizás en sus tobillos y en sus. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que sí es posible. Quizás el enemigo, no sé qué tantas cosas te ha dicho, que no es posible. Pero ¿sabes qué te recuerda el Señor? Que no estás desamparado. No estás desamparada. Quedé viuda, no estás desamparada. Quedé sin trabajo, ya no tengo amigos. No eran amigos. Porque los verdaderos amigos son los que se mantienen aún en los momentos no tan buenos. Dios te dará amigos nuevos. Amén. No estás desamparado porque quizás las cosas no están saliendo de la manera como esperabas o como nosotros necesitamos. Tus hijos no están desamparados, tú no estás desamparado. Porque sabes, una persona desamparada es alguien que está en una situación de abandono. Es alguien que no tiene ningún tipo de ayuda. Esa es una persona desamparada. Es alguien que no tiene quien le apoye. Es alguien que no tiene quien cuide de él. Es una persona que no tiene quien le proteja. Es una persona que no tiene quien le defienda. Sabe que que está solo en momento de necesidad. Pero te digo en el nombre del Señor, no es nuestro caso. No es tu caso, ni es nuestro caso. Podemos tener el desamparo de algunas personas, ¿sabes? Pero el amparo del Señor lo vamos a tener siempre. No te desalientes, amén. Dios no te va a dejar a tu suerte. No te va a dejar. No tengas aún temor de la vejez. Desde el vientre hasta las canas, Él va a ser tu Dios. Dale un aplauso al Señor.